Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Nuri. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Iván Peralta. Dios te bendiga, mi amigo. Dios sigue siendo bueno. Peralta, Dios sigue siendo bueno. Siempre te lo he dicho, Dios sigue siendo bueno. Dios te bendiga, mi amigo Vizcarrondo. Dios te bendiga, amado. Qué bueno es el Señor. Me encuentro aquí en la marquesina de mi hogar, ya que mis hijos llegaron y están un poco revueltos, mi hermano, y les dejé la casa. Dios es más que bueno, quiero compartir. Dios bendiga a los hermanos guerreros unidos, un solo Dios. William Acevedo, Dios te bendiga, mi hermanito. Y quiero compartir bajo ese tema, síguelo tú, según Juan, capítulo 21, verso 22. Porque verdaderamente, amado, por más que llueva, por más que azoten los vientos, cuando seguimos a Jesús, estamos firmes en la roca. Y hace falta hablar de eso en estos tiempos, ya que verdaderamente los hombres nos desvían. Verdaderamente muchas veces nosotros no vemos lo imperfectos que somos y no vemos lo mucho que necesitamos glorificar a Dios, exaltarlo. Y como hombres fallamos. Y muchas veces seguimos. Dios te bendiga, José Mejía, Dios te bendiga mucho, mi hermano. Se le ama y seguimos orando. Vamos a hablar conforme a la verdad, lo que nos gusta, la palabra, mi hermano. Y la realidad es que si nosotros nos humilláramos más, agradáramos a Dios más, pero muchas veces nos importamos demasiado nosotros. Y me gozaba en ese pasaje cuando el Señor le dice a Pedro: ¿y qué a ti? Sígueme tú. Y muchas personas se han apartado por el simple hecho de que alguien les ha hecho daño, o el simple hecho de que alguien los ofendió. Dios te bendiga, Iván Peralta. También te amo, mi hermano. Se le echa de menos, y a todos en la universidad por allí. Y la verdad es esta, mi hermano: todo ser humano falla. Y seguimos cometiendo el mismo error de que ponemos a los hombres en más estima que a Dios. Y vemos ídolos de carne. Y se nos olvida que tanto nosotros como todo hombre de carne está expuesto a fallar. Por eso la prueba más grande, que voy a tocar algunos versos de Job, es el hombre tiene la confianza en lo que tiene. Por eso es que hay hombres que, podemos decir hombres de Dios, que una vez crecen en un ministerio y sienten que el ministerio va cayendo y se apartan porque su confianza estaba en el ministerio. Y yo digo que Job tenía su confianza en su integridad. Él sabía que confiaba en el Señor y que poner la confianza en el Señor era lo que lo había prosperado. Él lo sabía. Que el ser íntegro agrada a Dios. Job lo sabía. Que dar el todo por el prójimo, que ser de bendición en la vida al prójimo, trae la bendición del Señor. Job lo sabía y estaba confiado, cercado. Mas hubo una enseñanza para Job. Dios sabía que él iba a mantener su integridad, pero vemos que cuando perdemos muchas veces viene inclusive nuestra salud. Nos apartamos muchas veces del blanco porque somos débiles. Porque el humano, ciertamente el humano, está creado para necesitar de Dios y sobre todo para adorar a Dios. No para adorar a más nadie.
El apóstol Juan dice en las cartas, guardaos de los ídolos. Y muchos no queremos ver que a veces nos hacemos ídolos. Por eso es que yo siempre he dicho, amado, mira, usted escucha un mensaje que yo hable y usted siente que fue de bendición y ese mensaje hizo que usted se acercara a Dios. Siga leyendo las Escrituras, siga teniendo una relación con Dios. Usted no tiene que verme a mí. ¿Sabe quién usted necesita? El Espíritu Santo sobre todo. Necesita el Espíritu de Dios. Necesita tener una buena relación con el Señor y lo demás pasa a segundo plano. Y quiero considerar ese verso 22 del capítulo 21 de Juan. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos. Joshua Barber, Dios te bendiga mucho. A Iván Peralta, William Acevedo, Ángel Aponte, Ángel Andino. Cada uno de mis hermanos en Guerreros Unidos, un solo Dios. Dios bendiga a todos los pastores. Dios bendiga a mi amada esposa que ha entrado por ahí. A mi pastor Ramón Cintrón, que Dios lo bendiga en gran manera. Cada uno de los pastores que se esfuerza y sufre la sana doctrina, la sana enseñanza, la sufre porque mantiene su integridad, porque busca mantener su integridad en un mundo corrompido, en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde a veces los sistemas corrompen. Tanto el hombre como los sistemas corrompen, pero tenemos uno digno de seguir. Amén. Y en esta hora voy a compartir aquí, ¿verdad?, en mi auto, contento con el Señor, bien agradecido con el Señor, aún en momentos difíciles. Dios ha sido más que bueno y no hay manera de cómo agradecerle. Solamente como decía Javes orando, Señor, guárdame que no me dañe. Que los hombres no crean en mí, no me preocupa. Que yo no sea en estima a otra, no me preocupa. Solamente yo quiero ser aprobado por el Señor, agradarle al Señor. Amén. Y muchas veces nos desenfocamos, no miramos lo que nos rodea. La apostasía, es bien fácil decir, hay apostasía. Es bien fácil decir, no, la apostasía. Pero muchas veces no vemos la apostasía que se mueve dentro de nosotros. Cuando no glorificamos a Dios, cuando no lo exaltamos, cuando Él no es el primado en nuestras vidas, cuando nosotros a veces nos enseñoreamos de otro, no entendemos lo que es el espíritu nicolaíta que se mueve en el sistema religioso. Pero cuando hablamos conforme a la verdad, cuando decidimos seguir a Cristo, hay un gozo inefable. Nos gozamos en medio de las crisis. Van a haber gente que te va a decir, varón, hablaste una palabra que como que a la misma vez que me mató, me daba vida. Porque entendemos que no se trata de nosotros, no se trata de nosotros agradar, se trata de que agrademos al Padre. Y solamente lo agradamos siguiendo a Cristo. Dios te bendiga mucho, ministro Ángel Aponte, y a cada uno de los hermanos Guerreros Unidos, un solo Dios. Y ese es el verso que quiero tocar en esta hora. Como decía, tanta gente que se ha apartado del camino de la verdad por el simple hecho de lo que un hombre le hizo. Porque me congregaba y el ministro allí actuaba de tal manera, o cuando lo veía en la calle actuaba de tal manera, pero se nos olvida cómo fue Jesús. Mire, hay temas, amado hermano, que como ahorita un hermano compartía, Dios te bendiga Abdiel Monte, Javier Medina, Dios te bendiga Javier. Ahorita un hermano compartía algo y déjeme decirle esto, hay cosas que son chocantes por el sistema religioso que muchas veces tenemos en nuestro corazón. Un sistema religioso que sin darnos de cuenta, en vez de hacernos humildes como Cristo, nos hace sentirnos superior como aquellos fariseos y aquellos escribas. Jesucristo no andaba con un púlpito, celando un púlpito. Y no es que sea pecado un púlpito, pero a veces lo celamos. Un púlpito, celamos un altar, cuando lo que importa es el altar de su corazón. Celamos, cerraron los templos, pero tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se supone que en tu corazón, que tu corazón sea un altar, sea el altar donde el fuego del Señor arda de continuo, como ardía en aquel lugar, en el tabernáculo, como ardía el fuego allá, así arde nuestro corazón. Y nuestra vida, teniendo el Espíritu Santo dentro, nuestra vida sea una iglesia viva, como fue Jesús. Donde quiera que Jesucristo estaba la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Si nosotros entendiéramos que nosotros somos iglesia, y no es que esté diciendo que sea malo tener un lugar, pero donde haya un grupo que ame a Dios verdaderamente, que comparta la palabra, que son dirigidos por el Espíritu Santo, que se amen, que se preguntan si tiene alguna una necesidad, que quieren ayudarse unos a otros. Ahí está la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está encerrada. En ningún momento Cristo estuvo encerrado.
y aún lo encerraran, la palabra no estaba presa, como decía Pablo. Y tenemos que entender a quién seguimos. Síguelo tú. Ese es el tema, es síguelo tú. Porque muchos van a dejar de seguir a Jesús y van a amar la manera de ellos servirle a Dios. Una manera religiosa. Pero la manera de Jesús liberta. La manera de Jesús da gozo, da paz. La manera de Jesús no es como la de los hombres. Verdaderamente liberta la palabra de Dios. Y hubo un momento que Pedro le preguntó al Señor por Juan. Juan, capítulo 21, verso 21. Gloria al Señor. Cuando Pedro le vio a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Estamos hablando ya al final del capítulo 21 de Juan. Capítulo que al final, mire esto que dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Todo lo que hizo Jesús. Pero hoy en día, el mal, la apostasía, ¿por qué no vemos la gloria de Dios como antes? Porque hay miedo. Porque vivimos con el miedo de qué dirá el hombre. ¿De qué dirá aquel que yo tengo en gran estima? ¿Sabe que tantas cosas que tenemos en más estima que a Jesús? A veces yo me pregunto y yo me considero a mí mismo. ¿Por qué no decimos sí, ven Señor Jesús? ¿Por qué no lo decimos con claridad? Sí, ven Señor Jesús. ¿Por qué no lo decimos? Porque tenemos una conciencia. Y nuestra conciencia nos dicta que nuestro corazón no ama a Dios sobre todas las cosas. Por eso el discípulo amado Juan, cual fue el que Pedro lo vio, que se quedaba, y el Señor le dijo, volviéndose Pedro vio que le seguía, este es el verso 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Juan daba testimonio que amaba a Jesús. Nosotros debemos de vivir a los pies de Jesús, conociendo su palabra, queriendo vivir para Él, defendiendo sus enseñanzas, que es apostasía toda la palabra en contra de la palabra de Cristo, cosas que abundan hoy en día. Dios te bendiga, Joseph Molina, María Teresa Torres. Mientras más amemos las palabras de Cristo y procuramos entenderla, ponerla por obra, más nos vamos a parecer a Cristo y más el mundo nos va a aborrecer, más el Señor va a ponernos en alto para la gloria de su nombre, pero más el religioso nos va a aborrecer. No va a gustar la palabra porque las palabras de Jesús libertan y las palabras del religioso exaltan a sus líderes y se exaltan ellos mismos. Pero el grande, el que murió es Cristo y al quien debemos de seguir es Cristo. Por eso el tema es síguelo tú, porque la iglesia pura va desapareciendo. ¿Por qué va desapareciendo? Porque no se quiere vivir por fe. Mire cómo nos hemos escondido por una enfermedad, pero hablamos del Dios que sana. Y cuando hablamos así, rápido nuestro concepto humano, usamos la Biblia para justificarnos porque es la verdad. El Jesús que nosotros creemos es un Jesús que se escondiera de los leprosos, porque la lepra se le pega. Es un Jesús, el Jesús que se predica hoy en día. Es el Jesús que usaría la Biblia para justificarse. No porque el avisado ve el mal y se apercibe. Hay un leproso allí, no voy para allá. Ese es el evangelio de hoy. Un evangelio que amamos más nuestra propia vida que la palabra del Señor. Por eso me gozo cuando veo que personas no celando el altar. ¿Y sabe cuánta gente se trepa en un altar y tiene el corazón sucio? Que ese es el altar que Dios quiere que esté limpio. Y se trepan a un altar que no es un altar hecho por hombre. No es un altar hecho por Dios como lo es el corazón. Donde Dios lo escudriña, donde Dios trabaja con el hombre, ahí en el corazón. Por eso Jesús dijo, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato. Y luego lo de afuera se hará limpio. Se hace limpio solo. Porque cuando en nuestro corazón queremos tener pureza, queremos agradar a Dios, Dios empieza a trabajar en nuestra vida y hay un cambio. No tenemos que esperar que un hombre nos diga qué tenemos que cambiar, porque el mismo Espíritu nos transforma. Y vemos que Pedro, todavía Pedro, un poquito entendemos que Pedro, luego del sermón que se convirtieron tanto, aún así después Pablo los reprendió, porque habían actitudes en Pedro que todavía Pedro tenía que trabajar en ella. Y a veces se nos olvida eso, que los ministros tienen que trabajar cosas en sus vidas. Mi hermano, cuando yo me miro y siempre lo digo y sé que mientras viva
en este cuerpo débil de carne, en este templo que tengo que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo, pero es débil porque Jesús lo dijo, mientras vive en él, yo me comparo con Cristo, que es a quien yo debo de seguir, y me doy de cuenta que largo camino me resta. Pero en la religión lo que cree es altivez, lo que cree es envidia. Por eso Pedro, volviéndose, vio que le seguía a Juan, el discípulo al cual amaba a Jesús, el cual le preguntó al Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Porque Pedro quería saber de Juan y preguntaba, ¿y qué de este? Y así muchas veces somos nosotros. ¿Y qué de aquel predicador? ¿Y qué de aquel pastor? Y el Señor sabe qué nos diría. ¿Y qué de aquel? Sígueme tú. Es tiempo de seguir a Jesús. No, nos vamos con el Señor. Siempre he dicho, hay muchos pueblos que dicen, no, yo voy para las bodas del Cordero. Pero el Señor está tocando a su puerta, diciendo, yo quiero cenar contigo, yo quiero enseñarte, yo quiero que tú conozcas bien mi palabra para que nadie te engañe. Pero no quieren abrir la puerta de su corazón, porque esperan de otros, siguen a otros. Pero las ovejas siguen al buen pastor. Y viene Pedro y le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Y así vivimos hoy en día, es la realidad. Seguidores de ídolos de hombres. Y me gusta como aquel predica. No me gusta más aquel. Pero ¿y cómo predica Cristo? ¿Y qué Cristo dijo? ¿Y qué está escrito en la palabra? Porque Cristo es el que, síguelo tú. Me gusta porque igual los discípulos de Juan el Bautista, yo tengo que repetirle esto porque es lo que siempre el Señor me ministra, es lo que me ha dado vida. Y es lo que veo que necesitamos. Dos de los discípulos de Juan el Bautista, cuando vieron a Jesús, se fueron detrás de Jesús. Ahí tú no veías a un Juan el Bautista con envidia. Como hoy en día la envidia es dañando el pueblo. ¿Por qué? Por el corazón, hermano. Por el corazón, que no queremos morir a nosotros mismos. Y cuando alguien nos trae una palabra que quiere una transformación en nuestras vidas para que nosotros agrademos más a Dios, no nos gusta. Entonces buscamos a aquel predicador, no, porque aquel me habla de bendiciones. ¿Qué bendición si el mundo está pereciendo? ¿Qué bendición si todavía nuestro corazón está sucio? ¿Qué bendición? La bendición está en lo espiritual, en amar a Dios, en que honremos a nuestra esposa, en que honremos a nuestros hijos. Pero qué triste cuando todavía queremos vivir como religiosos, hermanos. Y yo soy de los que creo que la palabra es verídica, se repite. Y aquello que fue ya, lo que ha de ser fue ya. Y Dios lo que busca es restaurar. Pero nosotros no queremos restaurarnos. Vivimos encerrando nuestro corazón, guardando lo que no sirve. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y qué de este? O sea, mirando para el lado, ¿y qué de este? Y el Señor le dijo, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Por eso el tema es, síguelo tú. El tema es para mí mismo, Jonathan, síguelo tú. Porque a veces alguien que quiero que camine, como demanda la palabra, no camina. ¿Y qué? El Señor me va a decir, ¿y qué, Jonathan? Sígueme tú. Sígueme tú. Olvídate del que no quiere caminar, como la palabra dice. Pero camina tú. Da testimonio tú. Mantente tú. El problema más grande de hoy en día, y lo digo sin miedo, que el evangelio es un evangelio sin cruz. Pablo lo dijo, que llegarían esos días, un evangelio sin cruz, donde nos importa nuestra vida. Antes a ellos no les importaba sufrir por el Señor. Venía una enfermedad y lo primero que decía el Señor, si tú me quieres llevar a través de esta enfermedad, llévame en paz. Hoy en día no, y el Señor sáname, para seguir en la misma vida de pecado, porque muchos siguen en la vida de pecado, amando más su propia vida que la vida del Señor. Porque el amor es sufrido, y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, queremos valorar su palabra, exaltamos su palabra y sufrimos por amor. Porque dice que llegará el tiempo que no quieran sufrir la sana enseñanza. ¿Y cuál es la sana enseñanza? Amar a los que me aborrecen. ¿Y cuál es la sana enseñanza? Vivir la palabra yo. ¿Cuál es la sana enseñanza? Predicar lo que Cristo predicó. Esa es la palabra sana, que restaura, que trae sanidad, lo que Cristo predicó. Y vemos lo que vivió Job, cuando Job puso en su corazón agradar a Dios. Entonces cuando vemos el capítulo
el capítulo 5 de Job. Perdón, capítulo 4 de Job. Elifaz empieza a hablarle a Job. Y le dice en el verso 3. Mediten esto, hermano. Dios te bendiga, Luisito, mi hermano. Se te ama. Dios es bueno. Verso 3 de Job. Elifaz reprende a Job, le dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Por eso siempre he dicho, Job era un hombre que daba testimonio de cómo debe vivir una persona que honra a Dios. Por eso la iglesia está puesta en la tierra para hacerle una restauradora, para levantar verdaderamente al caído. Pero el religioso, ¿qué hace? Siempre está comparándose superior a otro. No, porque ustedes, siempre lo he dicho, que ser religioso. Mírate siempre señalando. Como Pedro tenía todavía en aquel tiempo. ¿Y qué de este, Señor? Y el fariseo: Señor, tus discípulos no ayunan. Pero mira, Jesús, tú no te lavas las manos. Esa es la vida religiosa, comparándonos con el hombre, queriendo ponernos superior a otro. Pero Job era un hombre, como dice el capítulo 29, yo era pies al cojo. Por eso la palabra dice que te mantengas en el camino, en donde en Cristo. Manteniéndote en Cristo, lo cojo es sanado. Pero manteniéndote en Cristo, tienes que quitar la mirada del hombre. Tienes que quitar la mirada de ti mismo. Tienes que seguir a Cristo. Y en este tiempo se sigue mucho hombre y seguimos nuestros propios caminos. Y nos engañamos siguiendo nuestros propios caminos. No, yo soy creyente, pero no quiero humillarme. Yo soy creyente, pero no quiero llorar. No, yo soy creyente, pero no quiero quebrantar mi corazón. No, yo soy creyente, pero Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. O sea, ya no es tu voluntad. O sea, ya no es lo que a ti te importa. O sea, tú quieres un cambio en tu vida, tienes que olvidarte de ti. ¿Para qué tú tomas tu cruz? Porque vas a morir. Porque el viejo hombre se muere. Tu cruz día a día. Niégate a ti mismo. Olvídate de lo que tú estás pensando. No, piensa en mí. Mírame a mí. Cree en mi palabra. Le digo a Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y muchas veces nos pasa en el camino, que queremos caminar pero dudando. Y vemos nuestra falta. Y lo que hacemos es que nos desanimamos. Mire, en esta hora yo compartía antes de traer esta palabra, había un hermano que me estaba escribiendo. Un hermano que no está perseverando. Un hermano que me dice, y para mí es mi hermano, un amigo de infancia. Más humilde no puede ser. Él habla conmigo y se desahoga conmigo. Y yo sé, hermano, que Dios lo ama. Lo ama mucho más de lo que él se imagina. Y él sigue mirando su falta. Y él me dice: pero es que yo no le puedo ser fiel a Dios. Pero es que nadie va a llegar por creerse que él es fiel a Dios. Todo el que llegue va a llegar por la fidelidad de Cristo. Todo hombre falla, nos equivocamos. Qué bueno cuando el ministro dice aquí: el grande es el Señor, toda la gloria es al Señor. Miremos a Jesús. Es tiempo de seguir a Jesús. Porque tenemos en la mente un Jesús mundano. Ese es el Jesús mundano. A veces yo me siento al lado de personas que amo y se lo digo, hermano. Y se lo digo sin miedo. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad que tú tienes de decir la verdad. O sea, vivimos en un tiempo de tanta falsedad, de tanta mentira, de un Jesús que todo lo soporta, de un Jesús que permite todo. No, Jesús aguanta porque te quiere restaurar, está ahí para restaurarte, para perdonarte, pero no prevalezcas en lo que te hace daño. Y yo me siento al lado de personas y veo que ponen programas que no honran al Espíritu Santo, que contristan al Espíritu Santo, y yo digo: ¿a quién Jesús tú crees? ¿Cómo yo me sentaría al lado de Jesús? Jesús al lado mío. ¿Cómo se sentiría mi amado, el que murió por mí? El que me prometió vida eterna. El que dijo que iba a estar conmigo hasta el fin. Que se siente al lado mío y yo esté mirando algo que no lo honra. Y se nos olvida lo que es una vida íntegra. Se nos olvida que es verdaderamente ser cristiano. Tenemos que volver a la palabra. Y este joven me decía: yo no puedo serle fiel a Dios. Y yo le decía: tú no vas a llegar por tu fidelidad, tú vas a llegar por la fidelidad de Jesús. Jesús a ninguno le dijo al final: ven mi gran siervo, en todo fuiste fiel.
Oh, tú fuiste fiel en todo. Tú fuiste el mejor pastor que hubo en la tierra. Oh, tú fuiste el evangelista más grande. No, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque es el humilde, hermano, es el quebrantado de espíritu, es el que ama sin condición, el que sufre la palabra, los que agradan a Dios. Gente que son despreciadas en la tierra, gente que llora en la presencia de Dios. Y las lágrimas, ¿por qué se cerraron los templos? Porque aunque el altar es el corazón del hombre, donde Dios quiere estar ahí, el escribir su palabra en su corazón, y que el hombre viva conforme a su palabra. Ese es el altar que Dios quiere. Mas sin embargo el hombre dejó de llorar en los altares. Si nosotros conocemos la verdad, hermano, el que se congregaba antes de que sucediera todo esto, esto tenía que pasar, en especial por la iglesia. Pero hay gente que no se atreve a hablarlo. Pero es que la iglesia se ha inclinado a la apostasía. Ya no hay un temor, un respeto verdaderamente a Dios. Y faltándole respeto a Dios. Cuando nos congregamos como iglesia es para ofrecer nuestro cuerpo vivo, santo, un culto razonable a Dios, la porción que le damos al Señor. Y entonces lo que veíamos en las congregaciones, amados, donde se le daba más tiempo al teléfono, se había perdido. Por eso es que el temor de Dios se pierde y no hay esa redarguir de pecado. Antes tú entrabas por los atrios a las congregaciones y el Espíritu te redarguía de pecado desde que tú entrabas por el portón. Y tú te acordabas de todo lo malo que tú habías hecho. Y llegabas al altar y allí llorabas a pedir perdón. Porque el Espíritu Santo te traía a la mente todos esos pecados, lo que tú hacías mal. Pero eso se perdió en la casa del Señor. Entonces nos está llamando a vivir como iglesia, a seguir a Jesús. Entonces muchas veces traemos palabras. A mí me gusta traer palabras que confrontan. Porque el religioso se acostumbra a los rituales y se olvida de las vivencias. Y la iglesia es una luz sobre un monte, una luz que alumbra, una ciudad asentada sobre un monte, no se esconde. Pero vivimos con miedo. Mira, hermano, cuando yo empecé a sentir síntomas por esta enfermedad que está azotando el mundo, que verdaderamente es Dios probándonos, como dice la palabra, para ver dónde está nuestra fe. Y si Él quiere llevarnos por medio de una enfermedad, Él nos lleva, Él nos está probando. Y muchas veces yo miro que el Señor se ha llevado tantos en este tiempo. Y yo digo, Señor, tú te estás llevando los tuyos, a mí no me dejes. No importa cómo tú me lleves, a mí no me dejes. Porque es que amamos demasiado esta vida. ¿Y dónde está la palabra de Cristo? Todo aquel que ame su vida la perderá. Y todo aquel que la pierda por causa de mí, del evangelio, esto las hallarán. ¿Qué dice Isaías 57? Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo por medio de la muerte. Dios está librando lo que viene después. Pero amamos demasiado esta vida. Por eso el apóstol Pablo decía, todavía ustedes no habéis soportado hasta la sangre. O sea, todavía ustedes no han tenido que morir por Él. O sea, peleen la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Donde nos importa Cristo y su vida. Esto no se trata de nosotros. Y todavía con un afán. Yo voy a predicarle esto porque esto les gusta al hombre. Olvídate de lo que le gusta al hombre. Que agrademos a Dios. ¿Y de qué me vale tener 10,000 views y Dios no me vea? Cuando a quien yo tengo que procurar que me vea es el Señor. ¿De qué me vale que tenga 10,000 views y el Señor me diga, pero yo no te veía, a ti yo nunca te conocía, apartado de mí, hacedor de maldad? Tú torcías mi palabra, tú no predicabas la verdad, tú no le decías a los hombres que ellos creían un evangelio diferente, ellos amaban demasiado. Mira, hermano, cuántas cosas Jesús nos enseñó para que seamos humildes y no se hacían. Yo le soy sincero, yo nunca he visto en 7 años, nunca viví un lavado de pie. Y yo lo haría por amor a mis hermanos. Yo haría un lavado de pie a mi pastor. Porque eso marca humildad. Pero ¿sabe qué decimos? No, porque era que en aquel tiempo andaban en chancleta, el polvo le ensuciaba los pies. Oh, no es humildad. No es lo que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, porque mostraba humildad. Si yo siendo el Señor les he lavado los pies. Él no decía, yo le lavé los pies porque se les ensuciaron. Pero ese es el tiempo religioso que vivimos, donde hay unos más grandes que otros. Yo me recuerdo que en el primer lugar donde me congregaba, que los amo con todo mi corazón, el que diga que yo he hablado mal de un pastor es un mentiroso. Esté mal, Dios lo puso ahí, lo amo. Haya cometido miles de errores, que errores cometo yo, lo amo.
A todos mis hermanos yo los amo. El que yo le caigo mal, que me perdone si siente que yo le hice algo mal. Yo no tengo tiempo para contaminar mi corazón, porque el tiempo es breve. Y sobre toda cosa guardada yo tengo que guardar mi corazón. Entonces una vez hablaba mi pastor y yo le decía: pastor, yo voy a ir detrás de usted. Usted es el que me está enseñando. Usted a la derecha, usted. Pero si yo veo que Jesucristo en una dice en su palabra a la derecha y usted va a la izquierda, usted se va a ir solo por la izquierda. Porque el que murió por mí fue Jesús. Y yo no voy a dejar de amarlo por eso. Pero no queremos honrar la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas Jesucristo enseñó y nosotros ni las conocemos? Pero para ser amigos de Dios, ser parte de la verdadera familia de Dios, hay que hacer lo que Jesús dijo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso está en Juan 15. Y muchas veces nos desenfocamos. Mira, hermano, ¿tú sabes para qué usted tiene y para qué yo tengo los problemas grandes que tenemos? Porque el que quiere vivir el camino de la salvación va a tener problemas. No va a ser color de rosa, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo quiere verdaderamente la vida eterna. Porque para la vida eterna Dios hace que muchos problemas de las cosas que nos rodean, no es para que lo que nos rodea se arregle, es para arreglarnos a nosotros. Nosotros no queremos a veces ser de bendición, morir a nosotros. Hay gente que nos necesita, pero que nos necesita conforme a como Dios quiere hacernos. No conforme a como nosotros creemos, ni como nosotros queremos, ni creemos, no, como Él quiere. Como único nosotros somos de bendición en el reino de los cielos, es siendo como Dios demanda. Y hay demasiada humanidad en nosotros. Tenemos demasiado alto concepto de nosotros mismos del cual debemos de tener, y nos importa demasiado las cosas terrenales que perecen. Por eso cuando la enfermedad azotaba, yo empecé a sentirme mal. Y yo hasta una terapia me estaba dando. Y fui a oración. Y en oración, ¿sabe qué me ministraba el Espíritu? Aquí estás pidiendo sanidad. Y tú que predicas que el morir es ganancia. Tú que predicas que el morir es ganancia. Aquí estás asustado porque tienes síntomas del coronavirus. ¿Y qué yo tengo que hacer? Llorar, Señor, es verdad. ¿Sabes qué, Señor? Si tú no quieres sanarme, dame fuerza y llévame. Porque tú has hecho demasiado por mí. No hay nadie que haya hecho algo por mí como lo ha hecho el Señor. Nadie. No hay hombre sobre la tierra que me haya demostrado a mí tanto amor como lo ha hecho el Señor. Entonces uno es celoso de la palabra, uno habla conforme a la verdad y la gente se molesta. Pero ¿qué importa que se moleste la gente? Me volveré enemigo de la gente por agradar a Dios. Se molestará Dios conmigo porque yo quiero vivir la palabra. Me dirá el Señor: no, tú estás cogiendo mis cosas muy en serio. No, hermano. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál es su palabra? Síguelo a Él. En Mateo capítulo 5, verso 43 al 47, ¿qué empieza diciendo? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es la ley. ¿Y cómo vive el religioso? ¿Como con ley? Tú eres pentecostal, aborrece al bautista. Tú eres bautista, aborrece al católico, aborrece al pentecostal. El pentecostal peleando con el católico. Y así viven, sin el amor de Dios, sin la regla de oro del Señor, sin la ley de Cristo, que es la ley del amor. Y no estoy diciendo que tú te conviertas a ellos, pero es que tienes que amarlo conforme a la palabra. Eso es seguir a Cristo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y así vivimos como religiosos. Amamos a nuestra congregación, pero no amamos a las demás. Muchas veces, no, porque yo amo a mis hermanos de la iglesia, y cuando vemos a un cristiano en la calle ni lo saludamos, ni le decimos Dios te bendiga, y no amamos la palabra. Entonces, ¿qué hacemos de más? ¿Qué recompensa tendremos? Porque Dios hace salir su sol sobre justo e injusto, no hace acepción de personas. Porque si amamos solamente a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los que no creen en Dios? El impío no hace lo mismo, se aman ellos. Ellos se aman unos a otros. El impío, el que no conoce a Dios, ellos se aman. Aunque a veces peleen, entre familias pelean, los hermanos pelean.
se jalan los pelos y luego están amados, porque se aman, porque son familia, se aman, pero no aman al de afuera. Y muchas veces nosotros no queremos ni amar ni a los de adentro ni a los de afuera. Ese es el triste, esto es lo triste que vivimos hoy en día. Y decimos, no, seguimos a Jesús. Seguir a Jesús es morir a nosotros mismos. Seguir a Jesús es sufrir. ¿Sabes qué? Seguir a Jesús es sufrir, pero con un gozo infalible. Porque Él nos va transformando el hombre interior, el hombre que no sirve, porque muchas veces nuestro corazón todavía no agrada a Dios. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guárdalo. Guarda tu corazón, porque el corazón es fértil. Entonces te hacen un mal y empezamos a sentir odio, raíz de amargura, y no queremos perdonar. Porque el corazón es fértil. Y todo lo que lo rodea puede entrar al corazón. Tú tienes que guardar tu corazón. Tienes que mirar a Jesús, tienes que seguir a Jesús. A Jesús venían a tentarlo. Y Él quería darle vida. Y Él le decía, ustedes no ven su pecado, entonces son ciegos. Ustedes son ciegos, no ven su pecado. No, nosotros no somos ciegos, nosotros vemos. Siempre llevándole la contraria a Jesús. Y hoy en día sucede lo mismo, familia. Sucede lo mismo. Cada cual defiende su religión. Cada cual dice ser cristiano a su manera. Pero estamos siguiendo a Jesús. Síguelo tú. Si mi congregación no quiere seguirlo, yo tengo que seguir a Jesús. Si mi esposa no quiere seguirlo, yo tengo que seguirlo. Si mis hijos no quieren seguirlo, yo tengo que seguirlo. Síguelo tú. Y seamos como el Señor, ¿ve? Que el Señor no hace acepción de personas. Si saludamos a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no tienen a Dios? Y es la verdad, amado. Nosotros verdaderamente, por eso Jesús dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. Y yo sé que Él tratando de restaurarme, si yo no me mantengo humillado, soy como aquel, porque el justo vivirá por la fe, pero aquellos que su corazón no era recto, se enaltecían. Entonces puedo terminar reprobado. Por eso Pablo no enseñaba las herejías que se enseñan hoy en día. Pablo decía, no sea que yo termine siendo reprobado. Cuando hablaba del pueblo de Israel, él decía, misericordioso es Dios, que si ellos se arrepienten, los injerta de nuevo. Ellos son el olivo puro. Pero cuidado vosotros, si Él no los perdonó a ellos, las ramas naturales, tampoco a nosotros nos perdonará. Mira la bondad, mira la misericordia que ha tenido contigo y mantente en esa misericordia. Si no, vas a ser desarraigado también. El camino del creyente, el mejor camino, seguir a Jesús, pero es sufrido. Porque muchas veces los tuyos no te van a recibir. Porque muchas veces tu familia no va a creer en ti. Tu familia no va a creer en ti. Porque los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Pero Él seguía hacia adelante. Él seguía pensando en ti y en mí. No, yo voy a morir por Él. Yo quiero darle vida. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién de nosotros no es pecador? Y no estoy diciendo que practicamos el pecado, pero el orgullo de muchos ministros no se dan de cuenta que también fallan. Porque eso está en el corazón. Y nosotros muchas veces no entendemos que quien nos está guardando es Dios. ¿O qué pasa hoy en día? El religioso pone la confianza en el mucho ayuno. El religioso pone la confianza en la mucha oración. Pero la confianza debe estar en el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo. Gracias a lo que Cristo hizo, yo puedo orar. Gracias a lo que Cristo hizo, yo tengo paz con Dios. Gracias a lo que Cristo hizo, yo tengo una esperanza gloriosa en Él. Y sí oramos, y sí ayunamos, pero ese no es nuestro fuerte. Porque así hacía el religioso. Y el Señor le decía, ese es el ayuno que yo escogí. Que ayuné y que pasen hambre, para que entonces estén señalando a aquel con el dedo acusador. Porque ayunamos y aquellos no ayunan. Que mucho nos falta por aprender del Señor. Y un buen ejemplo era Job. Como decía, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Y seguir al Señor muchas veces, amado, muchas veces ser cristiano, uno ayuda, tú quieres dar lo mejor de ti, y lo haces como si fuera para el Señor. Pero muchas veces cuando hace falta que alguien te alce las manos, no aparece nadie. Muchas veces te va a pasar como Job, que Job le decía, ustedes son consoladores molestos. O sea, ustedes me están acusando a mí, pero ustedes no están en mi lugar.
Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo los consolaría a ustedes. Les daría palabras de esperanza. Mas ellos le decían, no, es un pecado. Tú estás así por tu maldad. Mas sin embargo el hombre era íntegro. Y déjenme decirles una prueba que nosotros hablamos, pero a nosotros se nos cae el mundo por perder un ser querido. Él los perdió todo. Y perdió sus bienes. Y encima les dio lepra. Una enfermedad que te hacía inmundo. Una enfermedad que el leproso era puesto afuera. Era algo despreciable. Eso era un leproso. Un leproso era un reo de muerte. O sea, una persona que nadie se le iba a acercar. Se le acercaron los amigos, por amor. Pero, ¿qué era el leproso? El leproso era una persona despreciada. Una persona que lo que le quedaba era morir. Era una llaga viva. Mas sin embargo, él confió en el Señor. Y mira la integridad de ese hombre. Que ese hombre dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo él me levantará. Y si él me matare, en él esperaré. Mire la convicción de un hombre. La iglesia necesita entender que después de la muerte hay vida. La iglesia predica un Cristo. Hoy en día se predica un Cristo que parece que no resucitó de los muertos. Un terror a la muerte. Si fueran esas personas que aman el evangelio y que viven por predicar el evangelio y que aman al prójimo, pero un temor a la muerte, y no es para servirle a Dios, es para vivir sus propias vidas, es para seguir en deleite. Ese es el evangelio de hoy en día. Vive en deleite, que Dios es bueno. ¿Y dónde está verdaderamente la obra que Él hizo para transformar nuestro corazón, para que hagamos el bien, para que vivamos para Él, para que vivamos en este camino de santidad, que es lo más lindo que hay, de transformación? Y el mundo nos quiere dañar. La maldad del mundo nos quiere dañar. Y el gobierno quiere cautivar nuestra mente y que tengamos temor. Y el gobierno va a procurar que no vivamos la palabra. Y el gobierno va a querer que seamos enemigos de Dios. ¿Y dónde nosotros estamos puestos? ¿Dónde nosotros estamos puestos? El evangelio que se predica hoy en día es un evangelio diferente. ¿Por qué es un evangelio diferente? Bueno, cuando hablamos de Esteban, apedreado, su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso. Y un fariseo que posteriormente se hizo seguidor de Jesús, Esteban, Marco, murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo Máximo. Este es el evangelio que nosotros creemos. El evangelio que nosotros creemos es estar dispuesto a morir por Jesús. Seamos sinceros. Si no, si fuera así, sufriríamos. Porque nuestra mente y nuestro corazón tuvieran las cosas eternas. Y muchas veces los que nos rodean, que aman el mundo, van a querer cautivarnos para que nosotros tengamos una mente, un corazón conforme al mundo, como lo tienen la mayoría, como muchas de las religiones viven con un corazón conforme al mundo, no con un corazón conforme a la palabra de Dios. Y aunque se molesten muchos, es la verdad. Amamos más nuestra propia vida. Se predica un Cristo falso, un Cristo que no tiene poder, un Cristo que se esconde de la enfermedad. Ese es el Cristo que hemos creído. Por eso es que hay gente que no siente ríos de agua viva, no siente la presencia de Dios, porque no están sufriendo la palabra, no la aman. La palabra les es cosa vergonzosa. Por eso no la conocen. Y cuando viene un ministro y dice 4 palabras de embuste y les toca los sentimientos, lloran. Pero cuando el Espíritu Santo les redarguye de pecado, no lloran. Entonces no hay cambio, no hay transformación. Tomás, debido al enojo de los sacerdotes paganos, fue atravesado con una lanza. Tomás. Santiago murió decapitado por orden del rey Herodes. Andrés fue crucificado en la cruz, cuyos 2 extremos estaban transversalmente elevados en tierra. Mateo fue atravesado con una lanza en Nabadao, Etiopía. Pedro, por petición del mismo Pedro, fue crucificado con la cabeza para abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que Jesús. Mira el Pedro que caminó con Jesús, porque conoció a Jesús. ¿Por qué se predica un evangelio diferente? Porque la mayoría de las personas no siguen a Jesús, siguen hombres y predican evangelios de hombres. Pero este hombre que caminó con Jesús, que conoció el amor de Jesús, que vio a Jesús cara a cara, este hombre decía, yo no merezco ni morir por él. O sea, no, él decía, morir por Cristo, eso es algo grandioso, eso es un privilegio. Sufrir por el Señor, eso es un privilegio. El evangelio de hoy en día es pare de sufrir. Hoy en día el evangelio bíblico se ha ido perdiendo. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia. Este es el evangelio bíblico. Los apóstoles de aquel tiempo, no el apóstol de hoy, que se enriquecen,
que viven de mansión en mansión, de yate en yate, que lo que los apóstoles de hoy, que muchos siguen, y si tú le dices son apóstoles falsos, se molestan, porque les hablan bonito, no les hablan palabras de Jesús, como dijo Jesús. Si vosotros aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de más? Los apóstoles modernos no hablan eso. Bartolomé murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Pablo, al que muchos hablan, Pablo, al llegar a Roma de un viaje misionero, fue capturado por orden de Nerón y después decapitado. Le cortaron la cabeza, igual que se la cortaron a Juan el Bautista. El evangelio bíblico: todo el que procure salvar su vida la perderá. ¿Por qué nosotros no nos parecemos a Cristo? Porque a veces, mira, los problemas sencillos que nos rodean, que Dios los tiene ahí para transformar nuestra vida, nuestro carácter, para hacernos a imagen de Cristo. Esos problemas a veces nos turban y están ahí para transformarnos a nosotros. No es porque Dios quiere que eso permanezca ahí siempre, es que necesitamos eso. A veces necesitamos una penina, como Ana necesitó a Penina para llorar en la presencia de Dios y clamar a Dios: dame hijo, muero. Se están burlando de mí. Y hay muchos que el diablo se está burlando de ellos, predicando un evangelio diferente, y en el cielo no lo conocen y el diablo se burla de ellos. Mira, predica un evangelio diferente. Mira, tiene miedo y dice que Cristo es su Señor y tiene miedo y vive para él mismo un evangelio diferente. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, Matías, sabe que echaron suerte. Fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Antes los apedreaban, no los aplaudían. Ahora es que los aplauden. Ahora es que se paga taquilla para ver a los falsos. Un evangelio que nos fue dado por gracia a precio de sangre. Y los defienden. Y no, el obrero es digno de su salario. Por eso es que estamos así como estamos. Por eso es que no vemos la gloria de Dios. Jesucristo caminaba por las calles. Una iglesia viva. No estaba muerta, encerrada. Una iglesia de poder. No le decía al enfermo: no, ustedes tienen que llegar allí. El buen samaritano lo sanó en la calle y le vendó sus heridas en la calle y lo llevó al mesón y dijo: restaurarle. Pero hoy en día no, que el enfermo venga a mí. Pero el enfermo viniera a nosotros si andáramos por la calle. Si pasamos al frente de una casa que tiene necesidad y el Espíritu de Dios está en nosotros, el necesitado sale. Y no vemos lo que Dios nos habla y nos alejamos de Dios. Y dice que será como en los días de Noé. Vivían sus propias vidas pensando en afanes, un mejor trabajo, un mejor auto. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice la palabra que fue así. Ellos estaban pensando en sus vidas. Ellos no pensaban que Noé estaba haciendo un arca. Hay muchos que no están pensando que Dios le está hablando al mundo para que se arrepientan de verdad y que tienen que seguirlo a Él. No, que congrégate pentecostal. No, mira, sigue a Jesús. No, que congrégate bautista, sigue a Jesús. Ni el pentecostal, ni el bautista, ni el católico, nadie murió por nadie. Fue Jesús el que murió por usted. Es la palabra de Cristo la que usted tiene que defender, que mucho cobarde hay. Y Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el primero y el último, murió crucificado en la cruz. ¿Verdad que murió crucificado en la cruz? Pero lo que se nos olvida mucho es que resucitó y venció la muerte. Jesús venció la muerte. Y dice que Jesucristo vino para librar a todos aquellos que por temor a la muerte andaban toda la vida sujetos a servidumbre. Por temor a la muerte. Y dice que para eso Él vino. Y bien fácil que citamos Filipenses capítulo 1 verso 21. Bien fácil. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien fácil. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta que nos llega la enfermedad. Hasta, como dicen en Puerto Rico, hasta que nos pisan un callo, queremos pelear ya. Se nos olvida que somos muertos con Él y resucitados con Él para vivir en el Espíritu. Sé que dijo Jesús, Juan, capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y no queremos aflicción. Y Juan el Bautista, un hombre que hizo que el mismo Jesús dio testimonio y dijo: de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no predicó en un coliseo. Y Juan el Bautista no vivía sanando enfermos.
no vivía sacando demonios, pero hizo la voluntad de Dios y estuvo dispuesto a morir cumpliendo el propósito por lo cual vino a la tierra. Eso hizo Juan el Bautista. Por eso Jesús dijo: ninguno de los nacidos de mujer, ninguno. Pero en su debilidad, en su momento difícil que nos va a pasar a todos, que nos llega la prueba, que nos llega la aflicción, que nos llega el desánimo, mandó a decir: díganle si él lee. Jesús dice: díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven y que a los pobres les es predicado el evangelio. El evangelio antes se le predicaba a los pobres. Hoy en día se lo quieren cobrar. Esa es la verdad. Porque eso es apostasía. El evangelio, la iglesia de Cristo, está para ayudar al pobre, como lo era el pueblo de Israel cuando Dios los llamó. Dice que era una nación insignificante. Dios no llamó a Israel porque Israel era una nación grande, poderosa, ¿no? Él dijo: yo los llamo porque ustedes son como nadie, insignificantes. Y por ustedes insignificantes, yo voy a mostrar mi gloria. Y miren lo próspera que es Israel. Entre medio de muchas naciones, como Dios los ha puesto en alto. Por eso dice que de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Pero a veces nos olvidamos de donde Él nos sacó. Y nos prospera un poquito y queremos vivir nuestra vida. Por eso Jabez hablaba claro: Señor, que no me dañe. Puedes prosperarme, pero que no me dañe. Que no me dañe, Señor. Y hoy en día vivimos un evangelio leudado, dañado. Si el mundo se puede estar acabando y dando testimonio que las cosas están malas y que si viene esta enfermedad, mira, hermano, ¿qué más señales nosotros queremos? Por lo menos aquí en la isla donde yo vivo, terremotos y diferentes cosas han sucedido este año. Parece que van 10 años en 5 o 6 meses. Porque ha sido uno tras la otra, Dios hablando. Y aún nosotros: sana la tierra, Señor, sana la tierra. Pero mi pueblo no se humilla. Pero mi pueblo no se quiere volver de sus manos camino. Pero mi pueblo no quiere orar y buscar mi rostro. Pero sí, sana la tierra, Señor, sana la tierra. Sin humillación, sin buscar su rostro y volvernos de nuestros malos caminos, nuestras malas costumbres, no hay sanidad de tierra. Porque eso es la palabra. Y nadie se puede ir por encima de la palabra. Y la sanidad más grande que Dios quiere traer en cada uno de nosotros por medio de su Hijo amado es la sanidad del corazón y guardarnos puros. Y dice que Él miró la tierra y halló, Noé halló gracia. Dijo: Noé halló gracia. Por eso Dios busca un hombre que haga vallado. Entonces Dios está mirando la tierra. Hermano, Dios mira la tierra a ver si hay esperanza. Habrá uno allí que me ame. Ahí habrá uno dispuesto a morir por mi palabra. Habrá allí unos jóvenes hebreos que digan: yo sé que tú dijiste que el gobierno dijo tal cosa, pero yo, si esto me va a llevar a faltar a la palabra del Señor, no lo voy a hacer. Si Dios quiere, Dios me libra. Y si no me librase como quiera, no me voy a adorar al gobierno. Y no me voy a postrar ante ningún hombre. Aunque Dios no me salvare, no me voy a postrar ante lo que exige el hombre por encima de la palabra de Dios. Porque ese es el problema. Nos gusta usar la palabra en este tiempo. Estamos religiosamente. Nos gusta usar la palabra a conveniencia propia. El avisado ve el mal y se apercibe. Mire, si cuando no había mal, como quiera no querían orar por los enfermos. Como quiera la mayoría había dejado de visitar hospitales. Como quiera la mayoría había dejado de compartir el pan. Aunque las cosas no estaban malas. Y entonces el Señor nos ha traído. Pero piensa, ¿dónde te desviaste? Paraos en el camino, paraos. Y preguntar por la senda, ¿cuál es el camino que yo tracé? ¿Cómo yo quiero que mi pueblo me agrade? Pregúntense, ¿qué yo les decía que hiciera para que yo derramara la bendición? Pregúntense y volver a caminar en Él. Pero nos hemos apartado. El evangelio de hoy en día es un evangelio diferente, donde el hombre quiere transformar y no dejan que el Espíritu Santo transforme. La disciplina perfecta la pone el Espíritu Santo. Bienaventurado aquel hombre que acepta la disciplina del Señor, que acepta su corrección, que el Espíritu Santo lo guía. Esos son bienaventurados. Pero cuando nos dejamos que sea el hombre que nos transforme, nos convertimos en hombres. O sea, nos convertimos como en los hombres. ¿Y sabe qué son las palabras de los hombres? Son piedras que no permanecen. Las palabras de los hombres son fundamentos que no permanecen.
El fundamento que permanece para siempre es la palabra de Cristo. Bienaventurados todos aquellos que están en la roca. Bienaventurados todos aquellos que ponen la palabra por obra. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Entonces, cuando vemos a un hermano en una falta, lo apedreamos como el religioso. Pero no tenemos misericordia para restaurarlo, para caminar con él. Esos son los tiempos que vivimos. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque no estamos siguiendo a Jesús. Sigue a Jesús. Síguelo tú. Jonathan, síguelo tú. Aunque dejen de quererme, síguelo tú. Aunque me tengan por falso, yo tengo que seguirlo. Job capítulo 4, verso 16. Verso 17, perdón. Job capítulo 4, verso 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Mire esto. Porque a veces le tememos demasiado al hombre. Mira, hermano, yo me gozaba porque en estos días el hermano Ángel Aponte compartía, no sé si era un tema, pero él decía, usó estas palabras, seguidores de hombre. Él usó esas palabras, seguidores de hombre. Y si supiera que es verdad, que la mayoría siguen hombres. Los hombres se equivocan. El hombre que ama a Dios, usted tiene que respetarlo y ayudarlo. Pero el hombre que ama a Dios reconoce que se equivoca. Pablo decía, mire esto, usted búsquelo en las cartas. Pablo decía que era perfecto. Pero decía, pero viva como si no lo fuera. Como si no lo fuera. Se esfuerce en ser perfecto. Y sea, porque el Padre lo pide. Ser santo, ser perfecto. Que es ser completo. Preparados para toda buena obra. Son cosas que Dios pide y son cosas que se pueden. Se pueden. Porque si Dios las pide, si Dios dice ser santo, es que podemos ser santos. Si el Señor nos dijo ser perfecto, es que podemos ser perfectos. No podemos cuando ponemos las excusas. Y cuando ponemos las excusas, ¿qué? Falta de fe. Falta de fe. Ponemos excusas, no creemos. No, pero ¿sabe qué es ser perfecto? Ser perfecto es que usted nunca se equivoca. Ser perfecto es que usted falla, usted ofende. Y usted reconoce que usted falló. Eso es perfecto delante de Dios. Este hombre se humilla. Este hombre busca mi rostro. Este hombre yo lo reprendo y reconoce la reprensión. Para mí eso es perfecto, es completo. Se arrepiente. Pero el que es orgulloso, tú no me tienes que decir nada a mí. No, porque a mí me enseñaron. No, porque fulano dice. ¿Y qué dice Jesús? Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Será el hombre más justo que Dios. Para que nosotros estemos honrando a los hombres por encima de Dios. Será el hombre más justo que Dios. Será el varón más limpio que el que lo hizo. He aquí en sus siervos no confía. Y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro. En casas nosotros, que fuimos hechos del polvo de la tierra. Por eso dice que la excelencia y el poder fue puesto en vasos de barro. Nosotros verdaderamente, ¿qué somos, hermano? Dejemos de estimarnos, creyéndonos los que no somos. Aquí el digno de que miren, el digno, el que es único, el único que es digno que vean. Cuando nos ven a nosotros es que vean a Jesús. Tienen que ver a Jesús en nosotros. Pero Jesús amaba la verdad. Cuando él vio a Pedro, que Pedro todavía tenía su corazón inclinado a las cosas que perecen, como muchas veces nosotros todavía no lo queremos aceptar, pero nuestro corazón muchas veces está inclinado a las cosas que perecen y no queremos perecer nosotros por amor a Él, ir muriendo a nosotros mismos por amor a Él. Y Pedro le dijo al Señor, procura que nada de esto te acontezca. El Señor lo reprendió. En un momento les dijo, quieren irse ustedes también, pero porque los amaba. No fue que los botó. No es, ustedes se tienen que ir porque ustedes no quieren vivir. No fue de una manera como muchos corrigen hoy en día, sin mansedumbre. Pero nos hemos alejado de la palabra de Dios. Dios no compartía la maldad. Jesucristo en ningún momento compartía viendo los pecadores y se gozaba con sus pecados. Eso es un Jesucristo diferente. Un Jesucristo que se deleitaba en las cosas del mundo. Eso es un Jesucristo diferente. Eso no es Jesucristo bíblico. El Jesucristo bíblico se separaba para el Padre. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte orando, sin señal. Dios es más que bueno.
Y vamos ya mismo tenemos una reunión con el hermano Ángel. Me había olvidado. Y yo sigo buscando versos y compartiendo, pero vamos a ir terminando. Verso 8 del capítulo 5. Y guarde esto, amado, guarde esto, porque verdaderamente el hombre no es más justo que Dios. No vale la pena poner la confianza en ningún hombre. No vale la pena poner la confianza en nosotros mismos. No vale la pena. Por eso dice que el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y sabe quiénes son los que lo agarran? Los que se hacen la guerra a sí mismos. Porque es bien difícil no hacer la sesión de personas muchas veces. Es bien difícil muchas veces ayudar a aquel que te es de tropiezo. Es bien difícil muchas veces amar a aquel que no ama a Dios o que te es de tropiezo. Es difícil. El que diga que es fácil miente. Pero es bien bonito cuando lo hacemos en el amor del Señor. Cuando nos ponemos en los pies de Jesús y nos ayuda a hacerlo. Verso 8 del capítulo 5 de Job dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Síguelo tú. Encomienda tu causa a Él, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Eso hace Dios. Un pobre infeliz como era yo, buscando placeres, buscando quizás agradar mi corazón en cosas vanas, donde un momento en mi vida me creí que el dinero, como hay mucha gente que cree que la solución es el dinero, y están ciegos, no saben que si Dios aprieta la tierra va a haber dinero de más, pero no va a haber qué comer, porque para que haya fruto tiene que llover, y con dinero no podemos hacer que llueva, pero todavía el hombre es ciego. Y no quieren darse de cuenta que el mundo subsiste porque Dios manda lluvia. Si no nos morimos secos, nos secamos aquí. Nos quema el sol. Y no dudo que es lo que suceda. Porque en el Pedro dice las cartas que los elementos ardiendo se fundirán. Y si Dios quita su mano, familia, y deja de llover, nosotros nos secamos. Se secan los ríos, morimos de sed. Y deja de haber fruto si deja de llover. El mundo depende de Dios, el mundo no depende del gobierno. Y vemos cómo está la iglesia, dependiendo del gobierno. Déjame ver qué el gobierno dice. Y yo sé que muchos no se van a agradar con el mensaje, pero puede preguntarle al Señor. Puede preguntarle al Señor. Y pregúntele de ver dónde está nuestro corazón. Si somos la iglesia que está diciendo: sí, ven Señor Jesús. Porque sabe qué va a pasar, como dice aquí. Está pasando esto. Porque Él hace maravillas sin número. Que da lluvia sobre la faz de la tierra. Y envía las aguas sobre los campos. ¿Ve lo que estamos hablando? Que pone a los humildes en altura. ¿Y sabe cuáles son estos? Los que están sufriendo, llevando el evangelio. Los que son rechazados por amor a la verdad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Ve, que eso lo dijo Jesús en el sermón del monte, pero lo dice aquí también. Los humildes. Y a los enlutados levanta seguridad. A los enlutados, porque Él es la resurrección y la vida. Pero muchas veces nos creemos que, mi hermano, el espíritu de los profetas fue el espíritu de Cristo. Vaya Pedro que lo dice. El espíritu que aún operó y le dio sabiduría a los amigos de Job y a Job fue el espíritu de Dios, era el espíritu de Cristo que a veces habla a través de los hombres. Pero a veces pensamos que solamente tiene que ser un ministro reconocido para que Dios lo use. Y cuando Dios tenga que decirle algo, si Dios tiene que usar un vecino borracho, lo hace. Y mucha gente cree que no porque no conoce a Dios. Pero si usó una mula, ¿acaso la mula era santa? ¿Acaso la mula ayunaba mucho y oraba? Pero Dios la usó para refrenar la locura del profeta. Y cuando Dios quiere ayudarnos y quiere refrenarle lo que Él quiere usar, pero lo usa para que no tengamos excusa. Y sabe que Él levanta a los enlutados. Y sabe que también hace Dios. Frustra los pensamientos de los astutos. Y hay muchos que pelean como la serpiente con astucia para engañar las masas. Por eso es que los engañan y por eso es que hay muchos que lo siguen, pero no se dan de cuenta de su astucia. Busque cuánto un ministro menciona la Biblia y honra a Dios. Cuando usted escucha una predicación, busque cuánto ese ministro ama la palabra. No que esté hablando humanamente,
que le cite las escrituras. Eso da testimonio que ama a Dios, que ama la palabra, que la honra. Porque Dios es el que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos. Por eso es que hay muchos. Busque, hermano, mira, esto está en Job. Y busque cuántos teólogos no se han escocotado. Porque se les ha subido el ego. Y creen que esa sabiduría viene de ellos. Y creen que esa gracia que Dios le ha dado viene de ellos y Dios los turba. Prende a los sabios en su astucia. Frustra los designios de los perversos. De día tropieza como en tienta. Y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre y de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. La maldad, las aflicciones del mundo, todo lo mal que hay en el mundo que quiere destruirnos, cuando nosotros seguimos a Jesús, eso tiene que cerrar la boca. No hay enfermedad que prevalezca cuando el Señor está en nosotros. Eso es si Dios permite. Y si Dios permite que, mira hermano, si Dios permite que nosotros morimos por una enfermedad que está en Cristo, es porque Dios anhela que estemos junto a Él. Y a veces miramos como la muerte, como lo peor. Mira hermano, esa es la última puerta que se abre al creyente. Allí no va a haber más llanto, allí no va a haber más sufrimiento, vida eterna. Y a veces decimos que queremos tantas cosas. Mira hermano, allí no importa que si calles de oro, mar de cristal, lo que importa es que vamos a ver al amado de nuestras almas. O sea, es como decir, mire esto hermano, una mujer se va a casar, así está la iglesia, Dios es más que bueno. Una mujer se va a casar y el novio le dice, yo te estoy preparando una casa bonita y un jardín hermoso. Una casa bonita, un jardín hermoso. Te tengo bastantes propiedades para que seas mi esposa. Y la esposa lo que quiere son las propiedades, no lo quiere a él. Pero cuando esté enamorada, lo que lo quiere es a él. No le importa el carro, no le importa la casa. Cuando una mujer ama a un hombre, no le importa dónde viva porque lo ama. Y lo que quiere es estar con él. Y así debe ser la iglesia, lo que quiere es estar con Cristo. Y a veces se predica más de las calles de oro que de Cristo. Y sabrá Dios si las calles de oro lo que nos está hablando es el camino que estamos trazando en la tierra, viviendo una vida santa, viviendo unas vidas puras, viviendo dando testimonio que hacemos lo que a Él le agrada y estamos caminando en un camino puro. Pero muchas veces no vemos las cosas que Dios quiere ver porque seguimos viviendo como carnales. Y hace falta que alguien nos lo diga. Jonathan, tú a veces te vuelves carnal. Jonathan, ¿qué pasa? Ya yo no te veo amando las cosas de Dios como antes. Hace falta que alguien me lo diga. Jonathan, ¿qué pasa? Que ya tú no cantas coro. Jonathan, ¿qué pasa? Que te he visto el día de hoy. He estado contigo y yo no te he visto hablar la Biblia. Jonathan, ¿qué pasa? Mira, Dios bendiga a Abraham, un joven apartado, amigo mío, que trabajábamos juntos. Y a veces él me decía, ¿qué pasa, Jonathan? Tú no me has dicho Dios te bendiga hoy. Y yo, Dios te bendiga, mi hermano. Y me hablaba fuerte a veces. Y yo le decía, porque es que el mal, hermano, cuando un hombre se aparta, las ataduras que tienen, no es fácil. Y estoy hablando de un joven, amado, llamado a pastorado. Y muchas veces hay que saber tratarla, hay que vivir con dirección de Dios, porque verdaderamente se está viviendo una guerra como nunca. El cristiano está librando la última batalla. La gente cree que ser cristiano es un relajo. O sea, que ser creyente acuéstate a dormir. Mi hermano, Satanás va a hacer lo imposible porque su alma se pierda. Él lo intentó hasta lo último con Jesús. Allí aquel ladrón estaba tentándolo. Si eres hijo de Dios. ¿Y acaso a nosotros no va a luchar hasta el fin para que nuestra alma se pierda? Mi hermano, que se rinda a Satanás. Hay que vivir para el Señor. Hay que amar al Señor. Si el tiempo es corto, mira, estimule a su hermano. Vamos a conocer la Biblia. Vamos a rogar para que el Espíritu Santo nos ayude. Pero no podemos vivir en guerra, en contienda, iracundo. Miren las páginas, en las redes sociales hay páginas de burladores, incontables. Si nos ponemos a hablar de las doctrinas de demonios en este tiempo, no terminamos. Sin contar de hablar de la apostasía, del espíritu de Jezabel y el espíritu de los Nicolaitas, que ese es uno de los más grandes, aún en el sistema pentecostal. El espíritu Nicolaita, eso existe a montón.
Porque el que quiera ser el más grande, tiene que ser el más grande. Porque todo aquel que se humilla, Dios lo exalta. Pero todo aquel que se exalte, Dios lo humilla. Así que el tiempo es breve, pronto estaremos compartiendo. Corto, yo seguiría y me siento para predicar 2 horas, fácil. Predicamos 2 horas cuando tocara estos versos que tengo aquí. Juan capítulo 15. Pero vamos a dejarlo ahí, amado. Quiero orar por Eliel, que Dios te bendiga mucho. Quiero orar por el grupo, por Bebe Chanel, quédate ahí, joven, Adela Fernández. Quiero orar por nosotros, hermanos. Y quiero decirle que la gloria es del Señor y que si Dios quiere, Él hace. Usted y yo lo que tenemos es que creer. O sea, la obra la hace Dios. Si usted está pidiendo una petición y usted lo cree, crea lo que Dios lo hace. Pero sí que quiero orar por cada uno de mis hermanos. Vamos a cortar, ¿verdad? Ya que también he tenido problemas con la señal 2 veces. Pero yo quiero que usted preste atención, que usted se una a mí, ¿verdad? Como decía, que usted únase a mí, amado. Y yo quiero que el Señor ponga en mí el sentir que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Dice que la oración del justo orando eficazmente puede mucho. Y si soy justo es porque estoy en Cristo. Sin Cristo nada puedo hacer. Todo el que permanece en Cristo lleva mucho fruto. Y esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que llevemos mucho fruto. Así que voy a orar y así cortamos. Dios te bendiga, Luis Ángel, mi compañero de trabajo. Dios te bendiga mucho, Nuri Aurea. Y no sigo, ¿verdad? Quiero orar. Y quiero que usted preste atención a esta oración. Y que lo crea juntamente conmigo. Usted crea en esta oración. Y va a ser breve. Pero yo sé que va a llegar a la presencia del Señor. Padre bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra, te damos gracias por permitirnos compartir tu santa palabra, la cual no somos dignos, Dios mío, de compartirla, pero a ti te ha placido, Dios mío, ayudarnos a través de ella. Padre, mira a cada uno de los hermanos que ha estado juntamente conmigo en esta hora, y mira a todos aquellos, Dios mío, que luego escucharán este mensaje. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, que tú nos guardes en ti, y que sobre toda cosa, Dios mío, guardemos nuestro corazón en ti. Que nuestro mayor tesoro sea agradarte. Que nuestra vida en todo tiempo esté dedicada a tus pies. Padre, ayúdanos a quitar la mirada del mundo y de las cosas que perecen. Que aceptemos, Dios mío, con mansedumbre tu palabra implantada en nuestros corazones. Que el fuego de la prueba, Dios mío, que nos acontece en este mundo no nos turbe. Y que produzca en nosotros un mayor y más eterno peso de gloria. Ayúdanos a ser de bendición, Padre. Mira cada vida que en esta hora anhela una sanidad, Dios mío, y está en tu voluntad hacerlo, Padre, por el poder de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, sana, restaura, dale nueva fuerza al caído, Padre. Mira a aquel que nunca te ha servido, Padre, como tú demandas. Dale la fuerza, Padre, despiértanos a horas tempranas de la madrugada, no nos dejes dormir, para que busquemos tu rostro, que aprendamos a deleitarnos en tu presencia, que nuestro mayor tesoro sea tu presencia. Y gozándonos en tu presencia, tú concederás las peticiones de nuestros corazones. Porque conociendo tu presencia y siendo guiados por ti, aprendemos a pedirte. Y pedimos como conviene. Ayúdanos, Dios mío, a adorarte en espíritu y en verdad. En esta hora, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, te ruego en el nombre de Jesús y por mí mismo, para que me ayudes y me guardes de todo mal. Ayúdanos a perseverar. Todo el que vea este video, Dios mío, honra tu nombre. Salva por el poder de tu palabra, por el poder de tu Hijo amado. En su nombre te lo pido, Señor, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, familia, les amo. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú, familia, síguelo tú. Y yo procuraré seguir a Jesús. Dios es más que bueno, se les ama. Y Dios bendiga al grupo Guerreros Unidos, un solo Dios. Ya mismo son las 9 y vamos a compartir, amén. Tenemos una reunioncita. Y les pido que me disculpen, he estado súper ocupado. No pude ni compartir el logo del grupo diciendo que iba a predicar a las 7. Verdaderamente no tuve el tiempo. Y a veces estamos bien ajorados, familia. La verdad es que todos sabemos que lo que está sucediendo en el mundo, lo que quiere es afanarnos, lo que quiere es turbarnos. Pero sigamos a Jesús. ¿Qué Jesús quiere hablarnos? ¿Cómo Jesús quiere que vivamos mañana? Sigamos a Jesús. Queremos pelear y ganar el reino de los cielos. Solamente hay una manera. Y ese camino lo trazó Jesús. Siguiendo a Jesús.
Y le dijo a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? Sígueme tú. Que así que Dios los bendiga, les amo pronto. Si Dios permite pronto, vamos a estar compartiendo. Yo estaba con otra línea de pensamiento, fue mi vecino que hablábamos y el Señor me ministraba luego de una sanidad que él tuvo con la hermosa familia de un vecino que verdaderamente pues Dios ha sido más que bueno con los seres que tengo alrededor y lo mucho que uno aprende cuando uno aprende del Espíritu Santo. El hombre, hermano, el hombre esclaviza, el hombre es fácil ser religioso. Por eso el Padre mandó al Hijo para enseñarnos cómo vivir. Y muchas veces no estamos mirando al Hijo. Porque si miráramos al Hijo, nos damos de cuenta lo falto que estamos. Yo me doy de cuenta que largo camino me resta. Pero qué bonita es la palabra de Jesús. Y me duele cuando veo que tantas cosas que Él le enseñó. Y nos dijo, haced esto en mi nombre. Hemos dejado de hacerlo. Yo creo que como iglesia, Él nos está llamando a cuenta. Así que Dios los bendiga. Pronto nos vemos. Les amo. Sigan orando por mí. Yo sigo orando por ustedes. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo? Siguiendo a Jesús. Dios los bendiga.